Buenos días, me llamo Rosario Arias, soy profesora del Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana y pertenezco a la familia Calesa, y quiero dar las gracias públicamente tanto a José Torres como a Juan Antonio Perles por hacerme partícipe de este proyecto y permitirme también participar en el magnífico congreso. Tenemos en la primera sesión de este congreso, que se titula Lecturas 1, 3 especialistas, y como vamos un poco mal de tiempo, vamos a tener cada una de las exposiciones, cada una de las comunicaciones, y dejamos las preguntas para el final. El primer ponente es Jorge Mojarro Romero, profesor de literatura en la Universidad de Santo Tomás de Manila, Filipinas, investigador en el Research Center for Culture, Arts and Humanities de la misma universidad. El título de su comunicación es Literatura, Política y Humor en el semanario hispano-tagalo Lipan Calapau, 1907-1908. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada me gustaría darle las gracias a la organización, especialmente a José Manuel Torres, que ha sido extraordinariamente, ha tenido una gran determinación para que esto se organizara, y también ha sido muy generoso, ¿no? También, por supuesto, me alegra mucho ver a gente que ya nos encontramos en Amberes hace 5 años, ¿sí? Estamos un poquito más viejos, pero bueno, veo que estamos en buena forma, ¿no? Entonces, alguno veo que ha mejorado, ¿eh? Entonces, bueno, voy a hablar de una revista que es un poco anómala, ¿vale? Hay muchas razones para estudiar esta revista, ¿sí? Pero una es pragmática, es que la tengo entera en mi casa, ¿sí? La conseguí así de segunda mano, y es anómala porque se diferencia de muchas revistas que se publicaban en aquella época, ¿no? Esta es, por ejemplo, Lipan Calapau, como era un semanario satírico, ¿no? Que salía cada sábado, y bueno, no hay ninguna información de quiénes son los colaboradores, de quiénes son los ilustradores, de quién es el director, secretario, editor, no hay nada, ¿sí? Y era porque, como vais a ver, es una revista extraordinariamente beligerante, y entonces pues había una clara voluntad de esconderse, ¿no? Llama mucho la atención que una revista de este tipo, sobre todo para los que llevamos mucho tiempo viviendo en Filipinas, ¿no? Conocemos la cultura, ¿no? Los filipinos son una cultura de la no confrontación, ¿sí? De la cortesía, de agradar, y aquí vemos una revista que va de justo lo contrario, ¿no? Va de agredir, ¿no? Agredir con palabras, ¿sí? Sabemos que el fundador fue López Santos, ¿sí? López Santos fue uno de los primeros grandes novelistas en tagalo, y se le recuerda hoy sobre todo por ser el autor de la novela Banaak at Sikat, ¿sí? Banaak significa algo como haz de luz, una luz pequeñita, ¿sí? Una luz como naciente, y Sikat significa resplandor, ¿no? Bueno, y también fue un hombre que hizo mucho por el cultivo del tagalo como lengua literaria. Además publicó muchos artículos que en su momento fueron polémicos acerca de la fijación ortográfica del tagalo, ¿no? Bueno, este fue el director, y a mí me gusta siempre situar las cosas en contexto. Esta revista concretamente se puede situar en 2 coordenadas, ¿no? Una es el de las revistas multilingües, ¿no? Que es un fenómeno muy curioso que ocurre en Filipinas durante el periodo estadounidense. Como es una sociedad multilingüe, ¿no? Hasta hoy lo sigue siendo, ¿verdad? Es raro el filipino que hable solamente una lengua. Entonces era lógico, durante el periodo estadounidense, que surgieran revistas bilingües. Que fueran bilingües no significa que no incluyeran eventualmente trabajos o colaboraciones en otras lenguas, pero normalmente pues competían el español, el tagalo y el inglés también, ¿no? Entonces, bueno, algunas de estas revistas de las que más me gustan, ¿no? De aquel periodo son, por ejemplo, Libertas, ¿sí? Que fue fundada en 1799 en la Universidad de Santo Tomás, ¿no? Para, digamos que esta era la revista católica reaccionaria, ¿sí? La fundó Valentín Marín y Morales, ¿no? El primer director fue Manuel Rábago. Sí, Manuel Rábago, un periodista católico de Cagayán de Oro. Y bueno, es muy interesante, ¿eh? Es una revista extraordinariamente interesante. También tiene una sección literaria, recuperaban textos, fuentes de la historia, y eran muy beligerantes. Después, hacia el año 1914, tuvo
una versión en tagalo que se llama Ancalayan, ¿no? O sea, inicialmente solamente en español, después en tagalo. Y bueno, esta fue cerrada por el gobierno colonial estadounidense porque durante la Primera Guerra Mundial se situó, o sea, no se situó con los aliados, se situó con el eje, ¿no? Digamos que defendían a los alemanes, ¿no? Entonces la cerraron. Una revista también importantísima, ¿sí? Que es El Renacimiento, que muy pronto también tuvo una versión tagala, que se llama Bulimpak Silang, y bueno, ahí colaboraron, Fernando María Guerra fue el primer director, ¿no? Y colaboró muchísima gente importante como Teodoro Calau, ¿no? Rafael Corpus y bueno, y sobre todo para el desarrollo del modernismo en Filipinas, pues una revista fundamental, sobre todo si miráis los números de los sábados, ¿no? Que era cuando incluían ellos más literatura, ¿no? Del mismo modo que hoy los suplementos literarios aparecen los fines de semana, pues allí los sábados también publicaban más literatura, ¿no? Y después, el Renacimiento también fue cerrado por los estadounidenses, ¿no? por un famoso artículo que se conoce bien, que es Aves de Rapiña, ¿no? Publicó Fidel Reyes, y donde básicamente la ave de rapiña era el funcionario colonial Dean Worcester, ¿no? Entonces, bueno, eso no les gustó a ellos, así que la cerraron. Bueno, realmente no la cerraron, le pusieron una multa tan grande que era imposible pues continuar, ¿no? Entonces lo que hicieron fue cerrarla y continuar con otra revista que era el Renacimiento Filipino, que esta ya no fue una revista, no fue un periódico de noticias, ¿no? Y con artículos de opinión, sino que básicamente era periodismo cultural, ¿vale? Entonces, bueno, y desde el punto de vista tipográfico, el Renacimiento filipino es mucho más interesante que el Renacimiento, ¿no? Aunque desde el punto de vista político, pues no tanto, ¿no? De todas maneras, un común denominador en todos estos periódicos que se publicaban en aquella época es que son radicalmente antiamericanos, todos ellos, ¿no? Esto es una cosa que no se percibe hoy tanto, ¿sí? Porque parece que la doctrina del benevolent assimilation ha triunfado, pero realmente todos los patriotas filipinos, la élite intelectual filipina era radicalmente antiamericana, ¿no? Excepto aquellos que estaban vinculados al Partido Federal, ¿no? que estaban más bien a gusto, ¿no? Y después también tenemos revistas multilingües en español e inglés, ¿sí? Curiosamente, estas revistas lo que tienen de curioso es que son revistas traducidas. Digamos que había una versión en español y exactamente se traducía lo mismo al inglés, ¿no? Eso no ocurría con las otras. Digamos, el contenido que estaba en español o en tagalo no coincidía, ¿vale? En este caso sí que coincide, ¿sí? Son traducciones, ¿no? Mi percepción, ¿sí? Cuando yo miro estas revistas, es que estaban financiadas por el gobierno estadounidense, ¿vale? Eran ellos los que promocionaban la publicación de revistas y periódicos en inglés, ¿vale? Bueno, esta, la de la izquierda, era una revista muy de nicho, ¿no? Que era sobre la Biblioteca Nacional de Filipinas, que la dirigía Manuel Artigas, ¿no? Que era este periodista de Leyte, que fue el némesis de Wenceslao Retana. Y la otra, revista filipina, es una revista muy interesante, y la lleva Gregorio Niepa, ¿no? Que es un periodista de Marinduque. Bueno, y la otra coordenada donde me gusta situarla, ¿no? Aparte de las revistas, de las publicaciones periódicas bilingües, es en la tradición de revistas satíricas y revistas humorísticas, ¿no? Tengo que confesar que cuando uno lee estas revistas, nuestro sentido del humor ha cambiado bastante, ¿sí? Y ellos presentan como cosas graciosas, cosas que no nos hacen gracia, ¿sí? Por ejemplo, no sé, a lo mejor ver a un cocodrilo comiéndose a uno que estaba pescando, por ejemplo. Pues lo dibujan, ¿no? Y eso parece como que es gracioso, ¿no? O que una persona se cae caminando por la calle, cosas así, ¿no? Es un humor así como muy simplón, ¿no? Sobre todo en el siglo XIX, después va evolucionando, ¿no? Ahí, en el siglo XIX en España había muchas revistas de este tipo, ¿no? Y generalmente duraban poco, ¿sí? En Filipinas, la primera que yo conozco así, como que dura mucho y que tiene importancia, es Manililla, ¿no? Esta la dirigía un sevillano que se llama Manuel María Rincón, que además después de la independencia, él estaba casado con una filipina, tuvo 5 hijos, se quedó allí, y ya el hombre murió durante el bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esta revista es muy interesante, Manililla, ¿no? Y después otra ya en el siglo XX, el Tío Paco,
¿vale? Es otra revista humorística. En realidad salieron muchísimas revistas humorísticas, pero la verdad es que la mayoría duran muy poco. Manililla es la que dura más, ¿no? Bueno, después, vamos a ver, la ficha técnica, ¿no? Lipán Calabau se denominaba semanario satírico, se publicaba en quiapo, costaba 20 céntimos, no era barata, ¿sí? Porque había muchos dibujos, mucha litografía, había que pagar a los dibujantes, ¿no? Duró solamente 33 números, ¿sí? Y como he mencionado antes, no se sabe quién publicaba allí, no se sabe, ¿sí? Hay muchos seudónimos, y además mi sospecha, cuando uno va leyendo, es que había un autor que podía tener 2 o 3 seudónimos, ¿vale? Porque el estilo y los temas eran muy parecidos, ¿vale? Entonces, como en el número que yo tengo, la colección que yo tengo en mi casa, hay un número que hay alguien que se preocupó de identificar a algunos autores, ¿no? Entonces, por ejemplo, este que se llama Bedel es un tal Elorriaga, ¿no? El que firma Calomel es Liquete. Y el doctor simple es Pedro Aunario, ¿sí? Pedro Aunario es un intelectual de la élite hispanoparlante que sí es más conocido. A los demás realmente no los conozco, ¿no? Y después de los que colaboraban en Tagalo, pues está el doctor Lipo, es un tal Ronquillo, ¿no? Silín Lapullo es un tal Sarmiento, y había 2, Beventot y Ahasna Tulloch, que era un tal Hernández, ¿no? Son personas que hay que identificar, ¿no? Y una gran parte del problema para estudiar esta revista, y en general todas las revistas en aquella época, es que el usar seudónimos era una cosa como muy normal. De hecho, creo que firmaban más con seudónimos que con su propio nombre, ¿no? Y entonces a veces identificar a los autores, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Hay una manera de hacerlo, que es que a veces, por ejemplo, digamos que la comunidad de escritores y de periodistas se conocía y conocían los seudónimos que usaban. Entonces, cuando hay referencias cruzadas, porque como se insultaban y se metían entre ellos, ¿no? Pues gracias a estas respuestas, ¿no? Que se daban en periódicos diferentes, uno puede identificar quién es el autor. Pero bueno, es un trabajo de tener que estudiar las referencias cruzadas en el Comercio, en el Renacimiento y en otros periódicos de aquella época, ¿no? Lo mismo pasa con los ilustradores, ¿sí? He encontrado que uno de ellos seguro es Jorge Pineda, que es un pintor muy conocido del siglo XX filipino, un pintor realista, ¿no? Digamos del estilo de Amorsolo, ¿vale? Es posible que colaborara Amorsolo, porque Amorsolo empezó a pintar con solo 13 años, ¿sí? Es seguro que Amorsolo colaboró en la segunda parte de Lipán Calabau. Lipán Calabau volvió a renació, mejor dicho, en el año 24, ¿sí? Y duró 2 años, ¿no? Otra vez dirigida por López Santos, ¿sí? Y sabemos que ahí colaboró seguramente. Y aquí, pues lo mismo, ¿no? Los ilustradores tenían miedo, supongo, y todos colaboraban con seudónimos. Y bueno, y hay 3 temas. Bueno, este es el primer número, ¿no? Y como se ve, los electores progresistas, ¿no? Electores progresistas, y estas caras son de políticos que eran conocidos para la gente, ¿no? La comunidad madrileña no era tan grande como para que la gente no se conociera, ¿no? Entonces, los ilustradores eran muy buenos, las caras son como un poco caricaturescas, pero la gente era identificable, ¿no? Y dice, señor presidente, reconozco que son el grupo de los torpes, pero internos son de los nuestros. Entonces el presidente contesta, pues admitidos, ¿no? Entonces aquí hay una crítica del sectarismo político, ¿no? Sí, y de cómo las lealtades son más importantes que los principios, ¿no? Bueno, este es uno de los temas que son recurrentes en este periódico, ¿sí? En el primer número hay una especie de manifiesto, ¿no? Y donde ellos definen cuáles son sus propósitos, ¿no? Y dicen, bueno, Lipán Calabau, este es el título con que nuestro semanario se presenta al público, no es un nombre tomado al azar, un diario que lleva por título a la libertad puede ser el enemigo más acérrimo de las libertades cívicas. Claro, aquí se están metiendo con Libertas, ¿sí? El periódico reaccionario católico, ¿no? Puede ser el enemigo más acérrimo de las libertades cívicas y de los derechos del hombre. El mote Lipán Calabau que ostenta nuestra publicación es el símbolo más perfecto de la arriesgada empresa que acometemos hoy. Lipán Calabau es una planta que nace espontáneamente en este país como la flor de la gratitud. Es un tipo de ortiga, ¿vale? Que no se puede tocar porque te pincha, ¿no? Lipán Calabau es una planta que nace espontáneamente, se la encuentra siempre en las proximidades de los sitios habitados, es pues nuestra planta una verdadera ortiga y como esta posee unas propiedades positivas y negativas muy características. El individuo que inadvertidamente tropieza con las hojas de este árbol sufre inmediatamente terribles consecuencias,
pero como buena ortiga, Lipán Calabau tiene propiedades medicinales de gran valor. Lo emplearemos como antiséptico social y político, ¿no? Entonces, digamos que la publicación es, yo creo que sí que responde a esto, ¿no? Ellos digamos que dan golpes, ¿no? Golpean, agreden, son muy agresivos, ¿no? Critican todo lo que no les gusta, ¿no? Pero digamos que de fondo no, a lo que hay es un propósito de mejorar la sociedad, ¿no? Digamos, de señalar lo que no funciona y de señalar a la gente que es corrupta o desleal o cosas así, ¿no? Bueno, una de las... bueno, ellos critican a la clase política, la critican en general, ¿no? Y también ellos critican a los suyos, ¿no? Por ejemplo, aquí en este dibujo, el que vemos ahí es Fernando María Guerrero, que era el director del Renacimiento, y dice, pero ¿cómo entenderán estos picabroros el patriotismo? Ah, sí, afiliándose al presupuesto, ¿no? Entonces, ahí se ve como en aquella época había dos partidos políticos principales, que era uno el Partido Nacionalista o Independentista, y después está el Partido Federal, que eran los que, digamos, estaban a gusto con los americanos, ¿no? Y digamos que los patriotas, ¿no? Los que querían la independencia, pues estaban con el Partido Nacionalista y llamaban traidores todo el tiempo a los del Partido Federal, ¿no? Claro, los del Partido Federal, pues como bebían del presupuesto yanqui, pues eran criticados, ¿no? Aquí, por ejemplo, se están metiendo con Rafael Palma, ¿no? Que sale corriendo con un saco de dinero, ¿no? Dice, el señor Palma, caramba, en el saco y con el saco, ¿sí? Y bueno, se ve la gente corriendo por detrás, ¿no? Y Rafael Palma está con la bandera estadounidense, ¿no? Aquí, por ejemplo, también Taft, ¿no? Este personaje político tan importante para Filipinas, ¿no? Tuvo una visita oficial, ¿no? donde la comisión Taft, ¿no? Que ocurrió hacia 1905-1906, ¿no? Dice el presidente, ¿qué lleva usted para nuestros hermanitos morenos de Allende del Pacífico? Dice Taft, lo de siempre, my dear president, promesas, promesas y promesas. Dice el presidente, ¿pero se contentarán con eso? Dice Taft, ellos no son exigentes, se contentan con muy poco, además ya les hemos dado demasiado. Bueno. Como se ve, ellos critican al personaje nombrado, los colaboradores se esconden, pero a los que atacan les ponen el nombre, ¿no? Aquí hay un hombre, ¿no? Con cara de ser muy mala persona, ¿no? Que es el tío Sam, y dice, divide y vencerás, decía Maquiavelo, y como ellos se dividen, yo venzo naturalmente, ¿no? Claro, aquí es una crítica a la división que existía entre los mismos filipinos, ¿no? Que era imposible hacer una causa común para luchar contra los estadounidenses porque, en fin, había muchos intereses en conflicto, ¿no? Bueno, y aquí se ve también, por ejemplo, el porvenir de Tarlac según la comisión, ¿no? Entonces, Tarlac es una provincia, otra provincia es Pampanga, otra provincia es Pangasinan, ¿no? Y ves como los gobernadores de cada provincia pues están peleando entre ellos para hacerse con un cacho del territorio, ¿no? de Tarlac, ¿no? Y aquí no se ve bien, bueno, una cosa que no nos debería sorprender es que hay bastante racismo en estas caricaturas, ¿no? Los chinos siempre son descritos en términos bastante negativos, ¿no? De avariciosos, gente un poco sucia, siempre pensando en el último céntimo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, han dibujado a un afroamericano, ¿no? ¿Sí? Entonces, Filipinas es un pastel, ¿sí? El cocinero es Estados Unidos y se lo va a poner en la mesa a este afroamericano, ¿no? Pero hay otras potencias coloniales en conflicto, peleándose, digamos, por detrás, peleándose por comerse ese pastel, que es Filipinas, ¿no? Entonces se ve, hay que mirar a los cascos, ¿no? Y a los sombreros. Uno es Alemania, Francia, España, Inglaterra, Italia e incluso sale por detrás China, ¿no? ¿Vale? Entonces hay una crítica aquí del colonialismo, ¿no? Después, el otro tema que, bueno, a mí me hace mucha gracia es el del antifrailismo, ¿no? Porque ellos iban a degüello contra los frailes, ¿no? No eran los únicos, había otras revistas que iban, pero ellos son los más agresivos con diferentes, ¿no? Aquí se ve un globo, ¿no? Aerostático y se ve a los frailes, pues, cargados con alhajas y brillantes, en sacos con 10.000 pesos, ¿no? Papel, moneda, etcétera, etcétera. Y dicen, ay, que no puedo leerlo. Dice, ¿pero a dónde llevan ese tesoro? Y dicen, a coronar la santa imagen, al cielo. Al final dice, bueno, eso es la coronación del negocio redondo, ¿no? Después, por ejemplo, aquí hay en la imagen de la izquierda, hay una mujer, ¿no? Que se va a confesar de que, padre, yo confieso que yo leo todos los días, ¿no? Lipán Calabau, ¿no?
¿sí? Ese es el pecado, ¿no? Entonces el cura pues se asusta, ¿no? Y tiene que darle, para pagar ese pecado, ¿no? Para expiar ese pecado, pues tiene que darle dinero a la Virgen, ¿no? ¿Vale? Después está aquí, bueno, una procesión, ¿no? Que son rogativas ad petendam diluvium votorum, ¿no? Que son rogativas para conseguir votos, ¿no? Aquí habla del catequismo, la compra de votos, etcétera, etcétera. Y después aquí, bueno, otro dibujo, bueno, todo el tiempo es así, es una revista muy entretenida y muy fuerte, ¿no? Dice, los donantes, oh Virgen de Rosario, rival afortunada de Nuestra Señora de la Paz del Buen Viaje, recibí estas coronas en prueba de nuestro amor y filial y nuestra posición desahogadísima. Y la Virgen les interrumpe, ¿no? Más vale que vendáis esas joyas para socorrer a los pobres como lo fuimos mi hijo y yo. Recuerdo que tenía otra corona. ¿Qué han hecho de ellas mis frailecitos? Dice un fraile, recontra, cascajo, nos han reventado. Otro fraile, no importa, la cosecha ha sido espléndida, ¿no? Entonces, bueno, los frailes siempre aparecen como personajes que son muy avariciosos, a los que no les importa nada sus peligrosos, ¿no? Bueno, aquí están los candidatos, bueno, voy a seguir para adelante porque no tengo mucho tiempo, ¿vale? La última cosa es el uso tan ingenioso del humor, ¿no? Meten humor y política, ¿no? Aquí, por ejemplo, dicen, Dios mío, ¿quién lo dijera? Tantos mítines y banquetes, tantas cervezas y rosquetes en el campo federal han servido para que otros, con estar tan divididos, nos revienten los oídos con su victoria. Muy mal, ¿no? Aquí se están metiendo con que, a pesar de que básicamente los federales, que son los que están con el gobierno estadounidense, pues se están hartando de comer, ¿no? Y los otros no están aprovechando la oportunidad que se les está dando porque están divididos, ¿no? Bueno, aquí a Pardo de Tavera es uno de los enemigos predilectos, ¿no? Y se meten con él, pero de una manera, en fin, brutal. No voy a leerlo, pero es bastante fuerte. Después aquí hay una parodia de digamos, de lo que sería una canción bucólica, ¿no? Y de una escena de un día de iglesia, ¿no? Las campanas de mi pueblo, muy buenas campanas son, din dan, din don. Voy a seguir hacia adelante. Hay un autor al que yo no identifico que publicaba con el seudónimo Liróforo Lirón. Sí, y este hace unas parodias perfectas de poemas clásicos, ¿no? de literatura hispánica, ¿no? Por ejemplo, este que dice, lo que dice la estrofas Art Nouveau es un remedo del nocturno tercero de José Asunción Silva, ¿no? Sí, el poema ese de una noche llena de perfumes, de murmullos y de música de alas, ¿no? Ese poema que es muy musical, ¿no? Pues él saca la música entera, igual de bien, y lo que hace es una parodia, ¿no? Después coge el poema ese de las golondrinas de Becker y lo que hace es lo mismo. La métrica y la música es la misma, pero cambia la letra, ¿no? Y mete una letra humorística, ¿no? Hay incluso aquí un poema humorístico escrito en lengua de tienda, ¿no? Que era la lengua que hablaba sobre todo en Quiapo, ¿no? Para comerciar, ¿no? En una lengua que hablan sobre todo la comunidad de los sangleyes, ¿no? Aunque no solo. ¿Sí? Bueno, aquí se ve como los frailes disparando a los periódicos, ¿sí? Bueno, las portadas, ¿no? Las portadas, este hombre creo que está, ¿sí? Bueno, este es muy interesante. Pero ¿qué les diré a esos hermanitos morenos? Repetiré los de Filipinas para los filipinos, que resulta una pamema. Les daré mi maleta de promesas. ¿Qué haré? Va. Hay que hablarles de independencia inmediata para después de 4 generaciones, ¿no? Sí. Y por último, bueno, en el último número ellos también se despachan, ¿sí? Como diciendo, bueno, ya que vamos a cerrar, pues vamos a decirlo, vamos a ser más fuertes, ¿no? Y bueno, dicen, hay un texto así como una especie de preguntas y respuestas, ¿no? Y dicen, ¿dónde están las Filipinas? Para unos en Asia, para otros en Oceanía. ¿Cuál es su principal producto? El camote. ¿Por qué? Porque mata el hambre por disposición del gobernador general. ¿Quién gobierna el país? Oficialmente Mr. Smith. ¿Quiénes constituyen la comisión? Un grupo selecto sin sitio en la metrópoli. Claro, se están riendo de los filipinos que están con los americanos, pero no tienen la posibilidad de ir a Washington a defender los intereses, ¿no? Y dice, ¿qué deberes tiene? Clasificar truchas y animalitos como Worcester o pescar un cáncer como Tavera, ¿no? Bueno, al final Lipan Calabau, lo explican aquí un poco, murió por culpa de los morosos, ¿no? Los suscriptores no pagaban la revista y como no podían pagar a los colaboradores y a los litógrafos y a los artistas, pues no tuvieron que cerrar, ¿no? Hay un montón de preguntas que quedan sin responder porque el principal problema es identificar a los autores, ¿no? Yo creo que identificando a los autores se puede sacar mucha chicha a esta revista, ¿no? Pero bueno, una cosa que me llama la atención es que yo intentaba sacar una especie de filosofía común, ¿no? Una doctrina de ideas, ¿no? Que organizara la revista, pero realmente no existe, ¿sí? Realmente no existe. Ellos van contra todos,
¿sí? Van contra la clase política en general, especialmente contra los que apoyan a los americanos, van contra los frailes, y es una revista que se dedica pues, a golpear, a insultar y bueno, a criticar un poquito el status quo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la segunda ponente, Manuel Sinardé, catedrática en la Universidad Paris-Nanterre de Francia de Historia y Estudios Culturales Latinoamericanos y directora del Centro de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos. Lo siento, es que no, hay que bajar aquí. Dejo que tú sabrás. Bueno, el título de la comunicación es Exaltar la maternidad patriótica, feminidades, masculinidades y filipinidad en el drama de Rosa Sevilla de Albero, Prisionera de amor, 1922. Lo siento, soy muy torpe. Es que no pasa nada, si es que esto tiene que estar aquí. Lo vi, hay que abrir. Lo siento. No pasa nada. Ya, lo siento. Ya. Entonces, primero, muchas gracias por la invitación y la organización del evento. Es un gran gusto estar acá entre ustedes hoy y poder hablar de Filipinas, que no ocurre tan frecuentemente, lamentablemente, por lo menos en Francia. Entonces, voy a hablar de feminismo filipino y de literatura. Entonces, quisiera evocar aquí a Rosa Sevilla de Albero, dramaturga, poeta, autora de numerosos artículos en la prensa filipina en español, y fue también docente. Y como tal, muy consciente de sus obligaciones, habla en esos términos, ¿no? De su misión, de sus obligaciones como educadora de los futuros ciudadanos y de las futuras, femenino, ciudadanas en una patria todavía en conformación en el contexto de la reconfiguración colonial de las primeras décadas del siglo XX, en estas Filipinas que acabas de evocar, bajo tutela estadounidense. Y podría escoger varias obras suyas. Quisiera aquí reflexionar sobre este drama lírico en 3 actas, La prisionera de amor, presentado en 1922 en Manila y ambientado en las Filipinas de la década 1910. La trama es muy simple. María Luisa, una bella joven de buena familia, se casa por amor con Enrique, un joven idealista pobre. Se sacrifica a ella para facilitar el éxito social y profesional de Enrique, pero este Enrique se muestra muy poco digno de la admirable esposa. No solo se dedica a los vicios, juego, lujuria, sino que además engaña a María Luisa con su mejor amiga Leonor. Leonor, el arquetipo de la mujer ambiciosa, materialista, fascinada por los falsos valores de una modernidad extranjerizante y en este caso claramente estadounidense. O sea que el marido de Leonor, es el último acto, descubre a los adúlteros y hiere a muerte a Enrique, cerrándose el drama con la agonía del pater familias irresponsable, mientras que María Luisa, siempre generosa, lo asiste y perdona. El desenlace dramático de esta trama romántica un tanto cursi podría ser interpretado como un final moralizante, convencional, siendo la muerte del pecador y traidor el justo castigo de los vicios. Sin embargo, nos parece que sería dejar de lado a la protagonista central, y el desenlace no cierra el destino de María Luisa, sino que lo abre. Víctor, el médico generoso de alma noble, formado en Estados Unidos, pero respetuoso de los valores filipinos y de las tradiciones filipinas, ama a María Luisa
Y podemos imaginar que la muerte de Enrique le permite a la viuda unirse por fin en legítimas bodas con Víctor, este arquetipo masculino positivamente cargado. Lejos de encerrar a María Luisa en el rol tradicional de la viuda sacrificada que cría, después de la muerte del esposo, sola a sus hijos, a un encierro al fin y al cabo que podría ser el del título, prisionera del amor. Pero no, el drama propone, y es lo que vamos a intentar mostrar, a la mujer filipina una posible emancipación, aunque muy relativa. Esta apertura final nos invita a releer el drama desde la perspectiva de la idea de la inclusión de las mujeres en el proyecto de construcción nacional, en el que están invitadas a asumir un rol central. Aunque esta inclusión resulte subordinada, empleo esta terminología de inclusión subordinada de estudios sobre feminismos que hice en el caso de América Latina. ¿Por qué? Porque la agencia de las ciudadanas solo es posible desde un otro rol, el de las esposas y madres. Y nos proponemos mostrar aquí que Prisionera de Amor no solo es un drama sentimental, sino la defensa feminista de la agencia de las mujeres mediante esta idea de maternidad patriótica, que es una noción forjada por Ankova, en la que se conjugan lo biológico, lo social, lo cultural y lo político. La agencia femenina descansa en la función biológica de fabricar a nuevas generaciones, concepción, gestación, parto, pero también consiste en cuidar de ellas y de criar a ciudadanas y ciudadanos. Y a partir de fines del siglo XIX, feminismos calificados de la primera ola se apoyaron en la idea de la maternidad patriótica para reivindicar derechos políticos y cívicos para las mujeres. El pensamiento de Rosa Sevilla desde Filipinas se enmarca en esa dinámica al describir a las mujeres como las encargadas por antonomasia de la transmisión de los valores filipinos, no los hombres, y por ende como agentes patrióticos imprescindibles. O sea que quisiera mostrar cómo esa idea de maternidad patriótica viene aquí articulada con la de la filipinones, que es un término forjado por el historiador filipino Aguilar para designar el nacionalismo cultural de los ilustrados de fines del siglo XIX. Pero efectivamente, esta convergencia maternidad patriótica y nacionalismo cultural sitúan este drama de Rosa Sevilla entre las obras fundacionales, y ahí cito las palabras de Doris Sommer cuando evoca la novela decimonónica latinoamericana. Es un texto fundamental y fundacional en el sentido de que la historia de amor no es anecdótica, crea el espacio metafórico de la nación en construcción en el que se debate sobre las concepciones, representaciones de lo que debe ser Filipinas y la Filipina. Entonces aquí, por falta de tiempo, no hablaré de lo masculino, sino únicamente de lo femenino. Entonces, para describir muy brevemente la importancia de Rosa Sevilla en ese panorama de la literatura llamada de la Edad de Oro, de la primera mitad del siglo XX, es realmente una figura femenina importante destacada por Jaime de Beira en varias ocasiones. Pero es también Rosa Sevilla una defensora de los derechos cívicos de las Filipinas, siendo una de las fundadoras de la Liga Nacional de Damas Filipinas, y contribuyó a la obtención del derecho de voto en 1937 después de una activa campaña. Y podemos leer también ese trabajo sobre la representación de la agentividad de la agencia femenina desde este compromiso. Rosa Sevilla fue también educada en español en institutos de enseñanza católicos y con este legado cultural hispánico como formula su concepción de la feminidad filipina. Está inscrita la misma en esa
dinámica de la elaboración de una comunidad imaginada, en palabras de Anderson, y no vuelvo sobre ese tema que acabas precisamente de presentar, en este horizonte de una independencia que se va perfilando como alejado y al mismo tiempo muy presente. Y según Rosa Sevilla, la personalidad filipina es híbrida, si bien se arraiga en lo asiático, también se caracteriza por su componente occidental hispano. Y desde esta perspectiva también es una representante ella de la literatura filipina en español de la Edad de Oro, en resistencia a la imposición de lo nuevo orden político estadounidense y cultural. Entonces, toda esta literatura de Rosa Sevilla tiene en común el enaltecimiento de la filipinonés que la educadora pretende transmitir a sus alumnas. Efectivamente, ella fundó en 1900 en Manila el Instituto de Mujeres para preparar en español a las jóvenes del país a servir, cito, a Dios y a la patria. Y hace énfasis ella en la enseñanza de la religión católica, de la historia, de la cultura filipinas en los currículos que crea para sus chicas, como dice. Y es, desde luego, una respuesta al mismo tiempo a este modelo educativo que la tutela estadounidense en inglés impone en escuelas que optan por las nuevas normativas. Entonces, como ven, los planes de estudios que promueve Rosa Sevilla dan gran importancia a las habilidades domésticas de la mujer, aquí recalcado. Y en estas obras de Rosa Sevilla, que a veces vienen con un reparto de las mismas alumnas de su instituto de enseñanza, sirven el propósito de la defensa de una feminidad filipina que sería amenazada por el nuevo orden cultural. Ella defiende una feminidad bastante tradicional, vinculada al quehacer doméstico, al ambiente de la familia, a la religión católica, pero supone al mismo tiempo, y eso quisiera mostrar, un rol fundamental de las mujeres en la edificación de la nación filipina. Entonces, y ahí viene esta idea de maternidad patriótica. Quisiera mostrar y evocar cómo Rosa Sevilla va resemantizando la idea del ángel del hogar en esta obra en particular, en otras también, ¿no? Que convierte en la figura ejemplar de la madre filipina desde lo íntimo, desde lo privado, en una actora pública de primer plano. Es, por ejemplo, aquí esa joven María Luisa, una trayectoria modélica, joven señorita, pura virgen católica, y luego esposa y por fin madre. Y esta trayectoria presenta un destino femenino, el matrimonio sagrado y la maternidad, del que la mujer no puede escapar y no debe escapar. Pero al mismo tiempo, Rosa Sevilla discute las bases del matrimonio y del amor que debe cementar a la pareja armoniosa, siendo esta la condición para la sociedad pacificada y próspera en una Filipina independiente, unas Filipinas independientes. Entonces, María Luisa es hija de una rica hacendera, no hay padre en este cuento, la figura de autoridad es la de una madre. Pero la joven aparece en medio res en una naturaleza bucólica en la primera escena, entre segadores que cantan, cito, un himno a la naturaleza. Y esa figura surge así como la continuidad de esta ruralidad filipina presentada en un color local costumbrista que expone al mismo tiempo usos y costumbres presentadas como genuinas, autóctonas y verdaderas. Además, esta joven aparece en la primera escena
no solamente como la encarnación, la personificación de la naturaleza filipina, benevolenta, generosa, sino que además da la merienda, sirve la merienda a estos campesinos como ya anticipando este papel del care, por decirlo en inglés, del cuidado que debe ser el de la buena filipina. Esta María Luisa se enamora locamente por un joven, Enrique, un joven poeta. Su madre, y aquí ven la cita, doña Teodora la alerta y dos visiones del amor se enfrentan. El amor romántico, apasionado, prometido por las palabras románticas del joven, versus el amor basado en valores compartidos que cementa a la pareja en un destino común defendido por la madre. Entonces, María Luisa opta por ser cito el título de la obra, prisionera de amor. Es decir, que opta por un matrimonio con Enrique y su amor significa primero un abandono y una enajenación. Esta enajenación es mostrada en los actos siguientes, que son la demostración del error trágico de la joven cuando apuesta por la ilusión romántica. Será traicionada, engañada, arruinada, humillada públicamente por Enrique. Y el espectador, cuando comienza la lectura de la obra, no lo sabe, pero en realidad es un escarmiento doloroso que castiga a la joven poco juiciosa, haciendo de esta obra una obra edificante destinada también a las jóvenes del Instituto de Enseñanza de Rosa Sevilla. Entonces tenemos al fin y al cabo algo bastante conservador y convencional. No obstante, muy enamorada, eso sí, María Luisa se felicita de haber sacrificado a su familia, su felicidad, su bienestar. En esto consiste precisamente su satisfacción. Asume una feminidad de la abnegación, la misma que se había definido a través del tópico del ángel del hogar, algo muy presente a fines del siglo XIX en todos los institutos de enseñanza filipinos, en la prensa también, en el Bello Sexo, por ejemplo, uno de los periódicos, y en estas obras se leía activamente, y en estos institutos de enseñanza, los artículos de la escritora conservadora española Pilar Sinués de Marco. Pero aquí Rosa Sevilla retoma este tópico del ángel del hogar para construir una madre filipina ejemplar, solícita, pero también muy pendiente de la educación de sus hijos y muy preocupada por su instrucción, la cual no se limita a un bienestar moral o material, sino a la transmisión de los valores de la filipinones. Aquí precisamente tenemos la exaltación de la maternidad patriótica. Esta buena madre es desde luego la madre esposa, y tomó prestado el término de Marcela Lagarde, cuya feminidad supone necesariamente un varón para realizarse. Pero al mismo tiempo, María Luisa, y es el final del drama, se emancipa de la presencia de aquel marido y vuelve a ser como su propia madre la dueña de su destino. Y en esto radica uno de los mensajes feministas de Rosa Sevilla. Sin dejar de ser hijas, esposas y madres, las mujeres filipinas deben ser dueñas de sus destinos y de sus vidas. O sea, vemos aquí reformulado aquel tópico tradicional, abogando esta vez por la sensatez, la prudencia, la lucidez, las cuales pasa por la necesaria educación de las mujeres. Y es desde esta perspectiva, insisto, como el final dramático, la muerte del marido, debe ser, al contrario, interpretado como una solución esperanzadora
tanto para la protagonista como para las Filipinas que ella va personificando. Y en esto quisiera rápidamente, no tengo el tiempo, presentar a modo de conclusión esta idea de modelos femeninos que se van definiendo. ¿Por qué debe ser autónoma? ¿Por qué debe ser sujeto de su propio destino la mujer filipina? En esta perspectiva es para asegurar la transmisión de lo que son definidos como valores propiamente, genuinamente filipinos: la tradición, la religión, el idioma, y la honestidad, la humildad, el trabajo, el amor al estudio, el amor a lo bello. Y todas esas cualidades poco a poco las va asumiendo la joven a pesar de su desengaño amoroso. Y aquí hay un juego de espejismos. He hablado en la introducción del personaje de Leonor. Ella en realidad es la encarnación de una grave crisis moral que hace tambalear las bases de la sociedad filipina. Leonor es la mala madre y podemos citar efectivamente los trabajos de Elisabeth Badinter sobre esta figura de la madre. Es una madre anormal en el sentido de que no siente amor por sus hijos y por lo cual no puede transmitir los valores de la filipinidad, de la filipinones. Al contrario, ella, fascinada por Estados Unidos, opta por sacar a sus hijos de un sistema de enseñanza en español y católico y decide precisamente optar por una educación sajona, entre comillas. María Luisa, ella, al contrario, opta por la patria del porvenir en español. Entonces, aquí, desde luego, tenemos este tema de lo que podemos llamar un feminismo bien o mal entendido, porque la tutela estadounidense al mismo tiempo promociona la educación femenina. Rosa Sevilla define y tomó este término, esta distinción entre feminismo mal entendido y bien entendido desde también la óptica latinoamericana. Ella defiende un buen o un feminismo bien entendido, es decir, que permita al mismo tiempo, y lo dejo acá, crear esta nación modélica donde la mujer, desde su papel de madre, se convierte no solamente en una actriz o una agente, sino en el motor mismo de la filipinones. Y aquí dejo. Gracias. Muchas gracias. Lamento mucho, se te han hecho con el tiempo, perdón. Nuestro siguiente ponente es Axel Gasquet, catedrático de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Clermont Auvernia, investigador principal del INRIM de Francia. El título de su comunicación es Fulgores fantásticos a la literatura hispano-filipina, el matriarcado hispánico como paraíso perdido en Benigno del Río y Mariano de la Rosa. Gracias. Hay que sacar esto de aquí. No está grabado, ¿verdad? De ninguna manera, ¿no? Sí. Vale. Esto es de... ¿Se puede pasar a la compañera? Sí. ¿Puede meterlo por aquí? No, esto era acá. Ah, puede dejárselo yo. Sí, no hay problema. Creo que es de José. ¿Puede meter el suyo? Ahora está. Este es presentación. ¿Y esto quieres? Presentación. Sí, solo está solo ese documento. ¿Sí? Bien. Vamos a ponerlo a esta. ¿Ya programa? ¿Todo bien? Sí.
Bien, muy buenos días. Quiero agradecer ante nada a los organizadores de este magnífico congreso, a toda la asistencia, a las autoridades de la Universidad de Málaga y muy especialmente a Pepín, que tuvo a su cargo toda la logística y gestión del evento. El género fantástico y las narraciones de anticipación científica no abundan dentro de la literatura hispano-filipina, cuyo tropismo se inscribe de modo predominante dentro del costumbrismo y sus diferentes variantes, impacto de la modernidad en las costumbres sociales, dilemas sociales y enredos sentimentales, moralidad y tradición, patriotismo, etc. Los textos que examinaremos hoy son excepciones a esta marcada tendencia. Se trata de la novela breve Extraña Aventura, de Benigno del Río, y la novela La creación, de Mariano L. de la Rosa. 25 años separan ambos textos, escritos y publicados en un contexto bien diferente. Extraña Aventura pertenece a un escritor de reconocida trayectoria en su época, cuya producción cosechó 3 galardones: el concurso de cuentos de Excelsior de 1931, el premio Zóbel de 1936, aquí pueden ver en la foto los ganadores del premio Zóbel Exaco en 1936. Benigno del Río es el que tiene un traje oscuro. Y por último, Benigno del Río también ganó el concurso Commonwealth en 1940. En su obra narrativa, Benigno del Río escribió varios cuentos de carácter fantástico y de aventuras, siendo Extraña Aventura uno de los más destacados. Hasta la ocupación nipona de Filipinas en diciembre de 1941, la crítica señala de forma unánime el importante conjunto de la producción literaria en español como el periodo de oro de la literatura hispano-filipina, aunque por varias razones ya en la década de 1930 se avisoran elementos socioculturales y políticos que preanuncian su decadencia y posterior extinción en la posguerra. Mariano L. de la Rosa, en cambio, fue magistrado de profesión que incursionó en la actividad periodística. También fue un escritor ocasional que publicó 2 únicas novelas: Fíame, Filipinas América, en 1946, justo después de la fin de la guerra y el momento de la independencia de Filipinas, y La creación de 1959. Ambas obras, aunque bien diferentes en sus aspectos formales, son novelas que delinean una cierta utopía nacional filipina, con un marcado acento sobre la cuestión de la identidad nacional filipina, en una época en donde el desafío mayor de la sociedad, amén de la reconstrucción del país tras la conflagración, fue avisorar un horizonte político nacional anclado en el nuevo contexto internacional de la Guerra Fría y del liderazgo o tutela ejercido por los Estados Unidos entre los países no comunistas. Señalemos de paso que la conferencia de Bandung, en Indonesia, en abril de 1955, que fue una reunión de países asiáticos y africanos recientemente independientes, fue el punto de partida de lo que a partir de 1964 se conocerá como el movimiento de países no alineados. Filipinas participó de la conferencia de Bandung y será un miembro activo permanente del movimiento de no alineados desde la segunda conferencia realizada en El Cairo en 1964. La creación es una novela de ciencia ficción futurista que proyecta imaginariamente el papel que desempeñará Filipinas en un mundo de concordia universal. La novela, publicada a cuenta de autor, se inscribe en un contexto claro de decadencia idiomática hispana en el archipiélago, cuando ya quedaban pocos medios de prensa en lengua castellana y las jóvenes generaciones habían escogido abiertamente la lengua inglesa en detrimento de la española. Esta obra se cuenta entre las 2 últimas novelas de envergadura escritas en castellano. La otra es justamente La vida secreta de Daniel Espeña, de Antonio Abad, que se publica en 1960. Cuando el lectorado
filipino y la industria cultural hispana en el archipiélago se hallaban ya heridas de muerte. El relato, paso a analizar entonces los elementos básicos de Extraña Aventura. El relato, compuesto de un prólogo, 12 capítulos y un epílogo, es una ficción que aborda la cuestión del paraíso perdido en la tierra y su improbable y trágica pervivencia en los tiempos modernos. La acción se sitúa en 1926 o 1927. Las noticias de esta comunidad mítica, que es una suerte de reino perdido de Amazonas, traspuesto en la ignota isla de Corón, al norte de la isla de Palawan, llegan al narrador mediante las palabras de Eddie y Martin, dos marines norteamericanos que, habiéndose extraviado en las cercanías del Valle de Rami, encuentran accidentalmente el pasadizo de acceso a la secreta sociedad matriarcal, cuya reina se llamaba Nuria, y son obligados a permanecer allí para preservar sus vidas. Luego los marineros se establecen y se casan, tomando cada uno dos esposas. Al cabo de 3 años tuvieron ambos varios hijos. Algún tiempo después, Martin encuentra el pasadizo de salida y pone en marcha un plan para fugarse. Eddie es reticente y renuncia a acompañarlo en su fuga. Martin muere ajusticiado. Eddie, en pleno desasosiego, comienza a pergeñar a su turno planes para fugarse y tardará 2 años más para poner en marcha su proyecto. Eddie resulta malherido en su fuga y este último, durante su agonía y antes de expiar, transmite la insólita aventura de estos 5 últimos años de vida al narrador del cuento, que se ocupa de él en su lecho de muerte en el hospital. Extraña Aventura es sumamente instructiva, pues encarna todo el imaginario histórico literario de Benigno del Río. Una sociedad matriarcal vive en un valle escondido y repleto de oro, aislada del mundo moderno para preservar su identidad de paraíso perdido, ¿no? El relato funciona entonces como una alegoría de las Filipinas durante el mando norteamericano, en donde una pequeña y remota comunidad subsiste en condiciones autárquicas y es depositaria de tradiciones vernáculas y asimismo de la lengua castellana. Por lo tanto, dicho paraíso filipino-hispano debe permanecer ignorado del mundo contemporáneo. La razón de este aislamiento voluntario es doble. Por un lado, en el valle de Rami abunda en demasía el oro y todos los utensilios de la vida cotidiana están hechos con este metal precioso, fuente histórica de codicia y de luchas fratricidas conocidas a lo largo de las civilizaciones y de la historia. Preservar este secreto es esencial para garantizar la supervivencia de esta sociedad matrilineal en donde las mujeres regulan y dirigen la vida de la sociedad. Esta utopía social es una versión adaptada del mito de las Amazonas en el espacio geográfico filipino, en una de las islas más agrestes y alejadas de Manila, la isla de Corón. Dicho sea de paso, el autor conocía bien esta geografía, pues la familia del Río poseía una compañía naviera que cubría la línea regular Manila-Palawan, Puerto Princesa, además de ser propietarios de varias haciendas en esta gran isla del sur oeste de Filipinas. El otro motivo de este aislamiento, amén de mantenerse al margen de la codicia despertada por el oro, es preservar valores sociales intactos, incontaminados del mundo moderno. Este reino perdido, sin embargo, admite la presencia de hombres, pero bajo la estricta tutela femenina del gobierno de la vida comunitaria. Una ley propia a esta comunidad establece que aquellos que llegasen subrepticiamente al valle de forma accidental debían permanecer allí de por vida para mantener el secreto de la existencia de esta sociedad y regenerar además la sangre de la comunidad. Cualquier contacto entonces con el mundo exterior estaba prohibido.
Trato de resumir para no extenderme demasiado. La interpretación de este relato fantástico y utópico es decodificable según los valores propios a los filipinos de cultura hispánica como Benigno del Río. La modernidad, léase en este caso la modernidad anglosajona, es una amenaza que acecha la ciudadela de la hispanidad concebida como un paraíso perdido. La sociedad filipina tradicional es, en esta visión, el resultado de la superposición de remotas comunidades brahmánicas con las culturas nativas filipinas y el aporte de sangre española. Y la riqueza material del oro no es otra cosa sino la riqueza espiritual filipina amalgamada con la lengua castellana. Esta tradición indo-filipina hispana es la mezcla y herencia cultural que la nación filipina contemporánea debe preservar de toda codicia y tentación moderna. Este cuento se publica en el año, en 2 entregas en el periódico La Vanguardia. Aquí pueden ver la reproducción de alguna de las páginas originales, en 2 entregas, el 9 de marzo de 1935 y una semana después, el 16 de marzo de 1935. Entonces, la publicación de Extraña Novela se realiza al mismo tiempo en que se crea, o la administración estadounidense crea el Commonwealth of the Philippines, instancia gubernativa intermedia hacia la independencia nacional filipina. La utopía de la hispanidad no se planta aquí de cara al futuro, sino está profundamente enraizada en el pasado, concebido como una ciudadela defensiva, un pasado que solo puede mantenerse vivo a costa de un aislamiento sistemático, suerte de autarquía social y espiritual, que no solo da la espalda al futuro, sino que además se enajena del presente. Pasemos ahora a la segunda obra, la novela de la creación, que es la única obra conocida de ciencia ficción dentro de la literatura hispano-filipina. Entonces, la ciencia ficción como representación de la utopía nacional. Según Ramón Velayo, prologuista filipino de la obra, pongo aquí, antes de empezar con Mariano de la Rosa, aquí pueden ver la segunda versión del relato Extraña Aventura, realizada por el propio Benigno del Río, que es la versión mecanografiada, en donde reúne 22 de sus cuentos y narraciones, y esta es la versión entonces mecanografiada de 1940. Aquí tienen la primera página de Extraña Aventura, ¿no? Bien, y una edición reciente que he preparado y se publicó este año, en donde se reproduce la versión integral de Extraña Aventura en la edición Príncipe de Cuentos Filipinos. Bien, aquí tienen la portadilla de la novela La creación, y también pueden observar la primera página de la novela. Hay muy pocos ejemplares de esta novela. Entonces, según Ramón Velayo decía, prologuista filipino de la novela, De la Rosa comienza a redactar su obra justo después de su retiro como juez, ¿no? Ya he dicho que ejerció toda su vida como magistrado, inspirado por el eclipse lunar total visible en Manila el 26 de julio de 1953 y que en su momento había tenido muchísima repercusión, en todo caso mediática. La redacción de la novela duró 6 años, ¿no? Entre 1953 y la fecha de publicación. La creación es una novela de anticipación única en su género. Su argumento, la carrera espacial durante la Guerra Fría, observada con una mirada humanista, etnográfica, cientificista y espiritual, este argumento es por lo menos asombroso y con mucho, yo diría incluso extravagante.
Se trata en realidad de una proyección imaginaria sobre la centralidad que las Filipinas debiera ocupar en el contexto de la posguerra dentro de las complejas circunstancias establecidas por la Guerra Fría. Asimismo, la novela constituye una exploración de la identidad multiétnica y multicultural de Filipinas, decodificada en términos telúricos e internacionales, pudiendo observarse en ella una matriz de las acuciantes contradicciones que acechan esta misma identidad filipina contemporánea. El narrador omnisciente relata el encuentro de un comité de 4 científicos acompañados por sus respectivas familias en Manila. Se trata del doctor Astor Legrín, su esposa Maite e hija Lisa, familia blanca francesa. Luego tenemos al profesor Elías Uganda, junto a su esposa Miria e hijo Pretorio, familia negra y africana. Luego tenemos al filósofo Pi Nam, junto a su esposa Ming e hija Shiva, familia asiática, una familia originaria de Mongolia. Y por último, el geólogo Miguel Lapu-Lapu, junto a su esposa Melinda e hijo Baltasar, de linaje malayo, originario de la isla, familia originaria de la isla de Mactán, en Cebú. Al observar a los jóvenes reunidos, siendo todos de orígenes tan diversos, física y culturalmente, el filósofo Mr. Pi Nam hace una hipótesis que denomina, cito, teoría de la diversidad del origen del hombre. Fin de la cita. Según la cual es imposible que el hombre tenga un origen único, entiéndase, un único origen terrestre. Los científicos deciden separarse y viajar por el mundo durante un año para buscar el origen de la humanidad en la Tierra. Pero al cabo de este plazo no dan con este acerto. El hombre tiene, al parecer, un probable origen cósmico gracias al intercambio de materia entre planetas. Cada raza humana terrestre tendría su origen en un planeta diferente del sistema solar, vinculando el aspecto físico del astro y la morfología racial del ser humano. Los 4 jóvenes entablan entonces un viaje interplanetario. Los 4 jóvenes son los 4 hijos de los 4 científicos que acabo de mencionar. Inician entonces un viaje interplanetario, pero lo que van a encontrar en cada ocasión que visiten un planeta será algo muy diferente a lo preconcebido por el imaginario colectivo. En realidad, en todos los planetas que visitan hay vida. El autor propone a su lector un relato de viaje por el sistema solar. La expedición espacial visita diferentes planetas con el propósito de hallar en cada uno una civilización concordante con una de las razas terrestres y de este modo reflexionar sobre lo que podría cambiar o mejorar en la Tierra. En Venus, por ejemplo, los jóvenes promueven el establecimiento de líneas interestelares para el intercambio entre la Tierra y Venus, con el objetivo de lograr la fraternidad universal, ¿no? Entonces, me queda poco tiempo, así que voy a abreviar, voy directamente a pasar a las conclusiones. Los nombres y linajes de los científicos y sus familias son puramente simbólicos y su significación denota ya un cierto mestizaje arraigado en la historia humana. El geólogo Miguel Lapu-Lapu, su esposa Melinda y hijo Baltasar son filipinos y acogen a los demás científicos. Este apellido malayo hace referencia al rey filipino de la isla de Mactán, Lapu-Lapu, considerado como héroe nacional por ser el primer habitante del archipiélago que resistió a la colonización española y lideró a los nativos en la batalla de Mactal, donde murió Fernando de Magallanes. El nombre de su hijo, por su parte, remite al rey mago, lo que muestra la fidelidad a la fe católica de la cultura filipina. El filósofo Mr. Pi Nam, su esposa Ming e hija Shiva son originarios de Mongolia, a pesar de que su apellido tiene consonancia vietnamita. El nombre de la hija, Shiva, remite a la deidad del hinduismo, religión mayoritaria en India y no en Mongolia, donde se practica mayormente el budismo. El astrónomo
doctor Astor Legrin, su esposa Maite y su hija Lisa son franceses, y por última al naturalista Elías Uganda, su esposa Miria e hijo Pretorio vienen de África. Con su apellido Uganda, el científico presuntamente encarna dentro de la novela a la totalidad de la raza negra. Los nombres tienen una carga simbólica que abre pistas de interpretación. Los personajes encarnan clichés, estereotipos propios de una época colonial que se acaba y de una modernidad postcolonial que se anuncia mestiza. Lisa, blanca, rosácea, de líneas faciales ligeramente arcadas, según dice el autor, representa la raza caucásica que sería originaria de Marte y Mercurio. Pretorio, pigmentariamente negro y de abultadas facciones, según dice el autor, pertenece a la raza negroide y sería oriundo del Sol. Baltazar, cito, de rostro cobrizo y pronunciados rasgos, de raza malaya, sería oriundo de Júpiter. Shiva, blanca con tinte amarillento, suaves curvas de semblante, pertenece a la raza mongoloide y sería originaria de Pluto o de Plutón. Bien, pasemos a la conclusión. Debo acortar muchas fases argumentativas intermedias. De la Rosa define la identidad filipina a partir de esta influencia, de una marcada influencia norteamericana. La independencia nacional filipina acepta con docilidad la nueva tutela militar estadounidense, sobre todo cuando China, el gigante asiático, vio triunfar la revolución comunista liderada por Mao Zedong en 1949, es decir, apenas 3 años después de la independencia de Filipinas. Bueno, voy a pasar por alto también un elemento que me parece sumamente sugestivo y que tiene que ver con las características que a juicio de Mariano de la Rosa debe tener la mujer filipina, y muchas de las características ya fueron evocadas precedentemente por Emmanuel Sinardé, así que bueno, dejo todas estas cuestiones de lado y voy directamente a las conclusiones. Las dos obras aquí estudiadas tienen una significación dispar y complementaria. Extraña Aventura encarna el repliegue cultural del hispanismo dentro de la cultura filipina bajo la administración estadounidense. Por un lado, observa la cultura y la lengua castellana como refugio de los altos valores hispánicos, pero cuya subsistencia, pervivencia, diré, solo puede estar garantizada por el aislamiento en ese paraíso perdido en donde vive la comunidad del Valle de Rami. Esta cultura hispana tiene características próximas a las de una reliquia, casi una reliquia. Es la imagen detenida, perpetua, de un elemento cuyo valor se prestigia por el pasado y no ya por el presente. Esto mismo la enajena de toda proyección hacia el futuro. Tras la contienda mundial, Benigno del Río dedicará su energía intelectual a la casi integral defensa de la lengua castellana en el archipiélago ya independiente. Era, por su parte, una última quijotada, una batalla perdida de antemano, emprendida con el inefable espíritu romántico de aquel que se sabe derrotado por la historia. La creación, en cambio, no hace referencia alguna a la lengua española ni a la cultura y legados hispánicos dentro de la cultura filipina. Es la proyección imaginaria de una identidad filipina plural y vacilante en un contexto político, nacional e internacional complejo y de desenlace incierto en el marco de la Guerra Fría. Aunque el argumento de la obra tiene mucho de descabellado, sus ingenuos acertos raciales, antropológicos, espirituales y científicos hay que interpretarlos como una pura desiderata de fantasciencia. Aunque la lengua castellana y la cultura hispana no constituyen parte de los resortes de esta obra, un hecho mayor soslaya la importancia que para Mariano de la Rosa tenía el universo hispano.
La obra está integralmente redactada en español, en una época en que este simple hecho era toda una apuesta política en un contexto de una cultura hispana que se extinguía inexorablemente en el archipiélago. La creación, el entusiasmo contagioso de Mariano de la Rosa en cuanto al porvenir nacional se ve socavado por una escritura castellana que reduce drásticamente el número de sus lectores potenciales. Esta es quizá la paradoja mayor que contiene la novela. En el relato de Benigno del Río, la modernidad es una amenaza mayor para la hispanidad. En la novela de Mariano de la Rosa, la modernidad es asumida como una desiderata nacional inscripta en el entusiasmo despertado por la independencia filipina. Pero esta modernidad indispensable es amenazada en el contexto internacional de la Guerra Fría por el comunismo. Aunque la modernidad es vista como un elemento clave para el desarrollo nacional filipino, esta senda es imposible de andar sin el tutelaje y liderazgo de los Estados Unidos. Muchas gracias por vuestra paciencia. Gracias. Y disculpen por el exceso de los 20 minutos. Gracias. Muchas gracias a nuestros tres ponentes y tenemos unos minutos para alguna pregunta, ¿verdad? Sí, muy poco. ¿Hay alguna pregunta para cualquiera de las tres comunicaciones, los tres ponentes? Sí, aquí hay una pregunta. Yo tengo preguntas para los tres, pero no sé si hay tiempo de hacer una pregunta a cada uno Yo creo que sí, ¿no? Una pregunta a cada uno, sí. Pues para Jorge, hablabas de que esta revista fue, digamos, penalizada con una multa que no pudieron pagar. ¿Puede ser que dijeras eso? No, esta no. No, esta no. Bueno, eso me ha hecho pensar en los posibles mecanismos de la censura americana durante este tiempo contra publicaciones que eran especialmente duras. Entonces, mi pregunta iría por ahí, ¿qué nos podrías comentar sobre ese tema? Para Emanuel, me he quedado pendiente de tu análisis de las masculinidades en la obra, porque pensaba que era curioso que el marido de esta señora fuera poeta y el posible marido ahí en ciernes, Víctor, fuera médico. Me parece que tiene allí una idea de que hay que ser útil para la nación filipina. Y quería que nos comentara este tema. Y después para Axel, en la extraña aventura, si esa sociedad de mujeres puede estar haciendo referencia o no a la sociedad prehispánica de mujeres fuertes, que también sirvió como inspiración al movimiento feminista filipino. Ya. ¿Empiezo yo? Sí. No, bueno, en realidad la estrategia estadounidense de censura no es muy diferente de otras estrategias, ¿sí? Es decir, ellos no censuran cerrando el periódico. Ellos encuentran la manera de poner una multa, y la multa es tan grande que hace que el periódico sea inviable, ¿sí? Eso en regímenes totalitarios siempre también ocurre eso, ¿no? Que, por ejemplo, si tú quieres que un periódico cierre, lo único que tienes que hacer es tú tomas la propiedad de la fabricación de papel y solamente le vendes papel al precio que tú quieres al periódico que habla bien de ti, ¿sí? Esto ha ocurrido. Entonces, digamos que conozco dos casos, no sé si habrá más, ¿no? Porque habrá que ver, porque hay tantos periódicos que cerraron durante aquella época que puede ser que la mayoría de ellos era antiamericano. Pero digamos que cuando ellos se cansaban de alguno, digamos que uno rebasaba una línea roja, el Renacimiento fue porque se metía con Dean Worcester, ¿no? El caso de Libertad fue porque estaban a favor de los alemanes en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces ellos encontraban una fórmula judicial para intentar cerrar el periódico, pero estrictamente de cara al público, digamos, Estados Unidos no era un gobierno censor, ¿vale? Entonces, para contestar sobre esta figura masculina cargadamente positiva que es la de Víctor, efectivamente es médico, formado en Estados Unidos, regresa a Filipinas y
cuando le ve a María Luisa, le dice que la sigue queriendo y que la quiere por las cualidades morales que tiene. La cita y son las mismas que definen lo filipino, la filipinones. Y entonces le dice que por ello le ama a ella y a ninguna otra mujer y que en Estados Unidos no dejó de pensar en ella. Y entonces lo que se perfila ahí es una masculinidad que funciona como un complemento de lo femenino y no en una relación que sería asimétrica. Le promete matrimonio si ella acepta divorciarse, no quiere, es católica y no quiere, entonces por eso la muerte del esposo o sea, está abierta la obra al final, ¿no? Pero posibilita este matrimonio y sería, si se realiza, una pareja totalmente complementaria, sin asimetría. Él encarnando una modernidad, pero que no traiciona lo filipino, sino que está al servicio de la expresión de las aptitudes de su esposa. Ella seguiría siendo, al fin y al cabo, la educadora, no el padre. Sí, indudablemente hay un eco a las sociedades nativas prehispanas. Pero bueno, no tuve tiempo de explayarme en detalle. Esta comunidad aislada del Valle de Rami en realidad tendría tres orígenes. El primero, sin dar ninguna mayor explicación, Benigno del Río los sitúa en una comunidad brahmánica originaria de la India entre el Indus y el Ganges. Que llegó a esa isla, no se sabe bien cómo ni cuándo, en un pasado más bien no remoto, pero bien anterior a la llegada de los españoles. Y esa comunidad india brahmánica era ya blanca, o más bien de pigmentación blanca la piel. De modo que esa comunidad tiene más bien una piel clara. Hay una cuestión racial, como siempre en Benigno del Río, la cuestión racial, y en muchos escritores filipinos la cuestión racial es una cuestión de primer orden, ¿ya? Entonces, a esa inicial llegada de brahmanes, luego se añade la sangre española, quienes van a terminar dando la lengua de la comunidad, que hablan español, y que era un grupo de 22 o 24 náufragos, no recuerdo exactamente el número exacto, de españoles que formaban parte, era un galeón que formaba parte de una expedición de exploración de Filipinas. Entonces nos remite ya a la primera época de exploración y conquista de Filipinas por parte de España, es decir, podemos imaginar que es fines del siglo XVI, 1500 y tantos. De modo que esos son los tres componentes: la cultura brahmánica de la India, que no sabemos por qué misterio llega allí, a ese valle perdido, en la isla de Corón, la cultura nativa y la cultura hispana. Muchas gracias. Y me temo que no queda tiempo para más preguntas. Sí, seguro que hay oportunidad que puedan conversar con los ponentes. Un gran aplauso a los tres. Ahora, José, tenemos a continuación la inauguración de la oficina filipinense en la Universidad de Málaga, que es en el Jardín Botánico, está a 5 minutos andando. ¿Nos acompañan, por favor? Muchas gracias.